Buenos días a todos. Aquí estamos de nuevo con un video. Obviamente, pues el tema de la semana, de los últimos días, y que quienes me siguen y me conocen saben que he estado opinando mucho sobre el tema del desabasto de gasolina, principalmente en el centro del país. Aquí en Monterrey también hay algo de desabasto, principalmente lo que es la gasolina premium, la famosa roja. Verde, en prácticamente todas las gasolineras que yo sepa no hay desabasto, está todo normal. Pero en el centro del país, en la Ciudad de México, que ya empezó en esta semana y desde la semana pasada, el fin de semana, en otros estados como Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, sí ha habido desabastos. En algunas zonas más, por ejemplo la capital de Morelia, por ahí leía que de 70 gasolinerías aproximadamente solo 5 tenían gasolina y 65 estaban cerradas, lo cual para una ciudad mediana grande como Morelia pues debe ser un desastre. No me imagino cómo están por allá. Eh, Obviamente, pues esto ha sido un tema como todos en los últimos años y más con el tema del presidente López Obrador, un tema polarizante. Y un comentario, algo que siempre me han dicho, contestado, comentado, he leído, es que si te quejas del desabasto y de la lucha contra el huachicoleo, contra el robo de gasolina, es que prefieres que siga el robo. Incluso el gobierno, usando todo el poder que tiene en los medios para poner spots, tanto en radio como televisión, están bombardeando a toda la población con información de que hay que apoyar al presidente. Ponen el nombre del presidente, esto está violando la constitución, no se permite, y con la imagen de Lázaro Cárdenas, obviamente, abogando a todo ese mito que envuelve lo que es el petróleo, el nacionalismo, Lázaro Cárdenas, etcétera, y el nombre de López Obrador. Eso viola la ley, viola la constitución, con esta información. Y polarizan en el sentido de que si no estás de acuerdo con lo que se está haciendo con el combate al robo, al huachicoleo, es que estás en contra de México, eres un mezquino, eres un traidor, eres un antipatriota y estás a favor de que siga el robo. Pues aquí la pregunta que cabe hacerse es verdad, o sea, no había otras opciones para combatir el robo de combustible, y eso es lo que quiero que vayamos analizando poco a poco en este video. Este es un meme, hay muchos, obviamente, hay cientos y no es que miles de memes sobre el tema. Uno de ellos que me llamó mucho la atención es: no hay desabasto, Pemex sigue surtiendo normalmente, si las gasolineras no tienen productos porque compraban ilegal, compraban huachicol, y entonces como ya no hay huachicol porque le cerraron la llave, cerraron los ductos, entonces esas gasolineras pues no tienen gasolina, obviamente, ¿no? Están en desabasto. Esta versión yo no se la he escuchado al presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras, ni a Pemex, ni nada. La gente que apoya a López Obrador o apoya estas medidas, o el quien haya diseñado este meme, o lo agarra a lo pendejo, o no sé dónde saca la información. Pero López Obrador nunca ha dicho que las gasolineras que no tienen gasolina era porque la compraban. Quizá lo haya dado a entender, quizá alguien haya entendido eso, pero él claramente dijo que cerraron el ducto para evitar que lo siguieran robando. Y cambiaron a pipas, que transportar pipas porque era más seguro, más fácil de controlar, y eso acabó con el robo. Y él habla ya de un 80-90% de reducción en el robo de gasolina. Pues claro, si está cerrado el ducto, pues no hay robo, ¿verdad? Pero eso no es operar normalmente. Entonces, quien haya hecho este meme, creo que primero tiene él que abrir su mente y darse cuenta que sí hay un desabasto, ahí están las filas, la distribución en pipas no está funcionando o algo está pasando. El desabasto existe. De hecho, López Obrador en los primeros días decía que no era desabasto, que era falso, después fue cambiando la versión, ahora sí que están ahí trabajando para surtir a la brevedad. Entonces, desabasto sí hay, y hay que reconocerlo. Lo primero que tenemos que hacer para resolver un problema es reconocer la existencia del problema. Eso es básico. Si no lo reconoces, no vas a poder solucionarlo.
Por ahí luego también veía otros memes como el que pongo aquí con el dinosaurio. Entonces diciendo, si hay varias marcas de gasolina, ¿por qué hay desabasto? Todas se surtan del mismo ducto. ¿Y dónde quedó la reforma energética? Y que las otras gasolineras, ¿por qué de otras marcas tampoco tienen gasolina? Pues la mayoría de ellas se surtan de Pemex. Muchos de ellos todavía no construyen una cadena de suministro desde la importación para poder surtirse a sí mismas gasolina. Todavía, aunque ya existen muchas marcas, la mayoría de ellos se surten de Pemex. Todavía sigue siendo un monopolio el control de la gasolina en México, un monopolio estatal, corrupto, que no sirve para nada. Esa es la explicación. O sea, esa información existe. La verdad no entiendo la gente que continúa compartiendo esta clase de información a lo güey, a lo pendejo. Pero la misma gente que comparte esto diciendo que si hay desabasto, compartía los otros memes diciendo que no había desabasto. O sea, pónganse de acuerdo, de perdido mantengan la misma historia. Sin embargo, hablando de la reforma energética, Móvil, desde que empezó a poner sus gasolineras gasolinerías en México, crearon su propia cadena de suministro. La están importando vía tren, hicieron asociaciones, hay una nota por ahí en Milenio que habla el detalle de lo que están haciendo. Y tienen gasolina. Obviamente, ya en las zonas donde el desabasto es muy fuerte, pues ni siquiera ellos pueden surtir la demanda, que es enorme, ¿verdad? La cantidad de gasolinerías que ellos tienen son limitadas, todavía no están en todo el país, es una realidad que eso está sucediendo, pero yéndonos a la causa raíz de fondo de este problema, es el monopolio, un monopolio estatal corrupto donde se han servido los políticos por décadas, han robado. Esa es la causa raíz, ese es el problema. Y no lo queremos reconocer, o alguien o muchos no lo quieren reconocer, ese es otro boleto y eso es otra historia. Hay una analogía que estuvo circulando mucho, que hacía la comparación de que si en tu departamento, un edificio de departamentos, la gente estaba robando el agua de tu tinaco durante décadas, llega un plomero y cierra las tuberías para detectar las fugas y corregirlas, diciendo que pues obviamente pues, te ibas a quedar sin agua y que había que aguantar vara y que no sé cuánto, pero que si no, si no estás de acuerdo en esto es que estás a favor con los ladrones. Digo, hay que echarle coco. Y yo esta misma analogía es muy, muy buena para ejemplificar el tema que tenemos ahorita con la gasolina, porque es muy, muy similar el asunto técnico, conductos, tuberías, etcétera. Pero esa misma analogía del edificio sirve para mostrar que sí hay otras opciones. Yo viví 3 años en un edificio de muchos departamentos, varios edificios, era un conjunto de varios edificios, cada edificio con muchos departamentos. Hubo problemas semejantes a veces con el agua, había una cisterna, presión, bombas, etcétera. Cuando había problemas, o cuando hay problemas en un edificio de este tipo, no llegas y cortas el agua de todo el edificio. Para empezar, para detectar fugas necesitas el líquido para verificar. Esa es una. Sí, el problema es grave. Te estaban robando el líquido durante mucho tiempo, pero no es de que estás tirando el 80-90% del líquido. Vi informaciones, comentarios, memes que decían que el 80% de la gasolina era robada. No es cierto, no es cierto, no es así. Sí es una cantidad muy grande, miles de millones de pesos que se están robando, es una realidad, pero la mayoría es legal y está moviendo al país. La gasolina es como la electricidad, es lo que nos mueve a todos, es con lo que vivimos, es un bien que no podemos dejar de tener. Mucha gente vive al día, vive la semana, no puede quedarse sin gasolina. Entonces, si vas a hacer una corrección, haces una planeación. Si tú eres el plomero de ese edificio, primero compras las refacciones, tienes la herramienta y te vas piso por piso o departamento por departamento revisando las fugas. No cortas el agua de todo el edificio, no cortas el agua a las 6, 7 de la mañana cuando todo el mundo se levanta a bañarse y que va a utilizar el agua. Cortas el agua en la madrugada a las 12, a la 1, a las 2 de la mañana cuando todo el mundo está dormido y no está usando el agua. Yo lo he visto. O sea, sí se puede planear. Avisas a los vecinos, les das una fecha, les dices cuánto va a durar el paro, que se preparen, que acumulen agua. O sea, haces toda una planeación. Aquí no hubo planeación. De repente empezó a escasear la gasolina y se empezó a crear el caos. Primero dijeron que no había desabasto, luego que sí, luego que las pipas y que... Vaya, entiéndanlo. No
no lo hicieron correctamente. Nadie que critique esto significa que está a favor del robo, que estás apoyando a los guachicoleros y a los ladrones, a los corruptos. No seas maniqueo, una posición maniquea es blanca y negra, eso no existe en la realidad. Entiéndelo, por favor. Nadie quiere regresar al status quo anterior, pero tiene que reconocer el gobierno, los políticos, López Obrador y todo su equipo, que son políticos, que son nuestros empleados, que les pagamos su sueldo, tienen que entender que la regaron y tienen que corregirlo. Eso es nuestro deber de ciudadanos. Entonces, por favor, abre tu mente. ¿Quién es el pendejo? ¿El que apoya a un político o el que está señalando las cosas que hay que corregir? Esa es la diferencia. Pero vayamos al fondo del problema. ¿Cómo se hace la distribución de la gasolina en México? Porque muchos hablan sin conocer y creen que es un tubo, o la realidad ni saben cómo se distribuye la gasolina. Aquí hay un pequeño video donde vienen mapas con los ductos de todo el país, las refinerías, dónde llega la gasolina, etcétera. Con él podemos ver este tema. Todo el centro, esa es la zona que está con problemas. Ahí hay 2 refinerías. Vean los ductos que hay, que son para surtir a las grandes ciudades. El problema aquí es, distribuyes productos a las terminales, a los tanques que hay en esas ciudades, y de esas ciudades se distribuyen ese tipo de pipas a cada gasolinera, a cada gasolinería. Entonces, ven la red de ductos. Pero hay otras refinerías. Y vean la red de ductos que hay. El de Tuxpan no es el único. Hay ductos también acá hacia el norte. Y este es el importante. Fíjense cómo de Salamanca, San Luis Potosí, llega hasta la frontera. Entonces, no es verdad que nada más el de Tuxpan esté surtiendo al centro del país y que por eso es el problema. Hay muchos puertos con terminales para combustibles. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nada más se habla del de Tuxpan? ¿Por qué no pueden mandar combustible por otros ductos? ¿Por qué cerraron todos los ductos? ¿O cuántos ductos cerraron? O sea, ¿de qué estamos hablando? Ese es el tema aquí que no queda claro, que no nos informan, que sueltan los datos a cuentagotas o verdades a medias. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y otro tema que acaba de salir apenas ayer, antier, que empezó y que ya lo verificó un periódico extranjero, el Wall Street Journal, no es un medio mexicano, es un medio extranjero, que ya confirmó que sí hubo una reducción en las importaciones de gasolina desde el 1 de diciembre, cuando entró el nuevo gobierno. Había unos tweets, unos comentarios que hizo López Obrador cuando todavía era presidente electo, antes de tomar posesión, donde él estaba molesto por la cantidad tan grande de gasolina que estábamos importando y que cuando él llegara ya eso se iba a acabar. ¿Realmente paró la compra de gasolina en el extranjero sin tener una fuente? ¿Por qué lo redujo? O sea, no informan. ¿Alguien sabe? Mándenme la información. Yo quisiera saber dónde está esa fuente. O quizá creyó López Obrador y su equipo que el PRI gobierno, Peña Nieto y todas las ratas y corruptos del PRI estaban vendiendo el petróleo y la renta petrolera al extranjero y cancelaron contratos porque pensaron que sí iba a haber capacidad en Salamanca, en Tula, en todas las demás refinerías, nada más llegando ellos y poniéndolas a trabajar. Y llegaron y se dieron cuenta que no hay capacidad. No lo sé, son preguntas que me hago, que cualquier ciudadano se hace ese tipo de preguntas. O quizás están planeando comprarle gasolina a Venezuela para ayudarlos con los problemas económicos que ellos tienen. No lo sé. Son dudas que ante la falta de información de este gobierno que está ocultando todo, que no nos dice la verdad, no sabemos y tenemos que cuestionarlo porque no podemos aceptar la palabra de un político. Así tal cual. Y mucha gente, obviamente, ya me lo han dicho directamente, dices, entonces, ¿qué habrías hecho tú? ¿Qué habrías hecho tú? Cuando yo les planteo que la posición no es maniquea. Cuando uno critica la forma en que hicieron esto,
no significa que uno esté apoyando el robo de gasolina. Entonces dicen, entonces, ¿qué habrías hecho tú? Pues echarle coco, papá, planear para empezar. Hay un libro que de hecho está circulando por ahí videos de entrevistas a la escritora. Es un libro que fue muy famoso, es muy famoso, principalmente entre la gente de izquierda y que apoya a López Obrador y que han tenido este tema por muchos años, de Ana Lilia Pérez, El Cártel Negro, y hay otro que de ella misma que es Pemex RIP, donde ella en ese libro explica con lujo de detalles todas las formas y maneras que hay, que existen para robarse los combustibles en los ductos, en las pipas, en las mismas refinerías, en las mismas terminales, en las terminales de carga marítimas, hasta en los puntos donde sale el petróleo. Ella ahí describe que en todas partes se están robando petróleo y gasolina y todo. La verdad, yo sí lo creo. La corrupción en Pemex no es nueva, no es de los últimos 6 años ni de los últimos 12 o 18, es de toda la vida. Generaciones de políticos ahí se enriquecieron, el sindicato es el más corrupto, hay 5 o 10 veces más trabajadores que el promedio de las petroleras a nivel mundial, como que son productivas y eficientes. Entonces es un mugrero, eso nadie lo niega, nadie... Yo no conozco a alguien que diga que todo eso debe seguir igual. No lo conozco, a lo mejor ahí son miembros del sindicato, probablemente ellos quieren que todo siga igual, pero ahí está la clave. En ese libro, Ana Lilia Pérez dice que el problema está en los que dirigen los sistemas que controlan los ductos. Los ductos se llaman poliductos porque durante ciertas horas del día transportan gasolina, refinados, diésel o petróleo crudo y van cambiando el producto que están transportando. Entonces sí hay una duda muy razonable. ¿Cómo es posible que los guachicoleros que ordeñan los ductos sepan en qué momento va a ser gasolina, en qué momento es premium, en qué momento es diésel? Entonces alguien les está dando el pitazo, obviamente alguien interno de Pemex. ¿Quiénes son los que controlan eso? Hay sistemas que Pemex ya tiene, ha invertido dinero para detectar las caídas de presión, para detectar las fugas y el robo. ¿Por qué no pasa nada? O sea, bueno, nada tampoco. Sí ha habido gente que ha sido detenida, etcétera, pero hasta ahora esos intentos en el pasado, en los últimos 2 sexenios, principalmente cuando se disparó este asunto, pues no han atacado de raíz el asunto. Entonces, ¿qué hubiera hecho yo? De entrada, cambiar a esa gente. Antes de parar el ducto, detener y parar al país o afectar a mucha gente, primero quítalos. Quita toda esa gente que está controlando en el centro de operaciones de los ductos del país, de las refinerías, en los que controlan los despachos. ¡Cámbialos! Lo hiciste en el SAT y en otras dependencias federales. Corriste un chorro de gente de confianza sin hacer un análisis de si valía la pena correrlos o no. ¿Por qué no hiciste lo mismo en Pemex? ¿Por qué no lo has hecho lo mismo en Pemex? Yo lo hubiera hecho. Eso es lo que yo hubiera hecho de entrada. Correr a toda la gente que está controlando esos sistemas, poner gente de mi confianza y seguir operando y empezar a implementar medidas para evitar el robo, partiendo de los robos más grandes a los menores, etcétera. Ahí está. Hablan de que se conocen dónde están las tomas clandestinas. Si conoces la ubicación, entonces, ¿por qué no vas y las vigilas? ¿Qué está haciendo el ejército? Yo también hubiera hecho eso. Yo habría puesto el ejército para controlar todo el ducto donde dicen que hubo los sabotajes, que ya van 3 sabotajes en el ducto de Tuxpan. ¿Y dónde está el ejército? ¿Por qué no despliegas a 50,000 soldados en todos los ductos y protegerlos? O sea, ya eres el jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no está sucediendo? De hecho, se supone que sí está sucediendo. Aquí lo vamos a ver ahorita. Aquí está la nota. Aquí está la nota donde militares protegen los ductos por tierra y aire. Entonces, ¿por qué hay sabotajes si están protegidos los ductos? O sea, como que no cuadra bien la información que nos están dando en ese sentido. Y pues, no lo sé. Luego hablan de que los grandes guachicoleros y que Romero de Champs y que el mayor guachicolero de toda la historia, pues Peña Nieto y Calderón y Fox, y ponen ahí la foto de los expresidentes. El propio López Obrador dice que no hay denuncias contra Romero de Champs. Pues, ¿de qué estamos hablando?
O sea, ¿por qué tú crees y reenvías una información donde los guachicoleros y que los políticos y todo, pero tu presidente López Obrador, el presidente, porque es presidente de todo el país, ni siquiera tiene denuncias, no lo tiene consignado, no hay investigaciones y si las hay no sabemos nada. Sin embargo, ahí estás tú repitiendo toda esa información. Entonces, hay otras maneras. Hay planeación, te preparas con las pipas, estimas la demanda. Vaya, se nota que una de dos, o lo hicieron a lo pendejo, sin saber qué onda, o traen otras intenciones al hacer esto. Porque si bien el objetivo de acabar con el robo se aplaude y todo, la manera que lo están implementando es desastrosa. Es desastrosa. Nada más pregúntense si cuando se liquidó a Luz y Fuerza del Centro y se acabó con el SME, imagínense que si hubiera habido un apagón de días o semanas en el centro del país donde controlaba Luz y Fuerza y el SME la distribución de electricidad. ¿Qué habrías pensado? ¿Qué habrías dicho? ¿Hay que aguantar vara? ¿Eso es lo que habrías dicho? Vamos a apoyar a Felipe Calderón porque está acabando con la corrupción de Luz y Fuerza del Centro. ¿En verdad habrías dicho eso en esa época? Yo conozco a varios que ahora están diciendo que hay que apoyar a López Obrador y que sí podemos aguantar unos días sin gasolina. Y sé sus nombres porque los conozco en persona, los conozco en Facebook, que cuando pasó lo de Luz y Fuerza estuvieron criticando. Así es la realidad. Entonces, yo también hubiera criticado a Felipe Calderón si hubiera habido un apagón, si hubiera implementado esa liquidación de Luz y Fuerza con las patas. No hubo apagones, todo siguió funcionando en el centro del país. Se planeó, se metió gente, se contrató para que no pasara nada. Hubo por ahí 2 o 3 intentos de sabotaje en algunas subestaciones, pero hasta allí se corrigió, se arreglaron rápido. Fue un asunto muy parecido, donde el robo en Luz y Fuerza era más del 30% de la electricidad. Un porcentaje mucho mayor al robo de Pemex Refinación. Y aquí voy hacia el final. Y aquí es donde quisiera mover al razonamiento, mover al análisis a la gente que durante 6, 12, 18 más años estuvieron criticando todas las pendejadas de los gobiernos. Yo también lo hice. Nos enojamos por la corrupción, por los errores. Nos burlamos en memes y chistes de todas las pendejadas de Peña Nieto, de Calderón, de Fox. O sea, desde Cedillo, desde Salinas de Gortari. O sea, no nos bajamos de corruptos. Gente que insultó a las esposas, a los hijos. O sea, las hijas de Peña Nieto no las bajaban de putas. Y compartiendo cuanta información falsa de páginas que no tienen ningún fundamento. Eso yo no lo hice. Y sin embargo, a partir del 1 de diciembre, extrañamente, ahora sí, esa misma gente quiere que apoyemos a un político que ha sido político por más de 40 años, que vive de nuestros impuestos, que viene del sistema corrupto desde entonces, desde que entró al PRI en 1973. Y ahora quienes no lo apoyamos, quienes lo criticamos o quienes queremos que se hagan bien las cosas, no con las patas, somos traidores, antipatriotas, mezquinos, malos mexicanos. O sea, ¿qué fue lo que cambió? Tú que eres muy crítico de los gobiernos, de los políticos y de toda la corrupción, ¿por qué de la noche a la mañana ahora sí quieres que todos apoyemos y jalemos para el mismo lado? No, señor, no, señora, aquí no es así. Un verdadero ciudadano libre, con capacidad de análisis, no importa quién esté en el poder, hay que exigirle a los políticos y a los burócratas que cumplan con su trabajo. Para eso les pagamos, son nuestros empleados. No es alguien que nos va a ayudar, no es un santo, no es un mesías, no es alguien que no mienta, que veo memes que dicen el primer presidente honesto y el mejor presidente. Es como el mejor presidente si apenas lleva un mes. Por favor, o sea, mientras sigamos teniendo esa mentalidad, esto no va a cambiar. Eso fue lo que pasó con el PRI por más de 70 años. El señor presidente, el tlatoani en turno, vamos a quitarnos de eso, son nuestros empleados. Eso es lo que tenemos que cambiar. Si no, no importa el color o el político, va a seguir haciendo sus pendejadas y si se las vas a perdonar, mañana va a llegar otro y se las vas a perdonar. Así no va a haber mejora continua. Eso es lo que tenemos que buscar como ciudadanos adultos, maduros,
buscando la información, siendo objetivos y cuestionando. Eso es nuestro papel, no nada más ir a votar, ya, porque voté por él, ahora sí lo apoyo incondicionalmente, ciegamente, y no importa las pendejadas que haga. Pues así no va a mejorar este país, por eso estamos empinados. Eso es lo que quisiera, o que yo busco con la gente, de que no se trague las mentiras de cualquier político, de ninguno, de ningún color. Eso va a hacer en poco a poco que tengamos un mejor país. Hasta luego.